¿Qué tal, amigas y amigos, hermanos y hermanas? Les saludo en el amor del Señor. Quiero compartir esta palabra en el día de hoy con ustedes. Hemos estado hablando de Corintios, segunda de Corintios últimamente, y la verdad es que es extraordinario. Yo encuentro que, bueno, la Biblia en general es extraordinaria, pero hay tantas cosas que uno va rescatando. A veces puede leer 1000 veces un pasaje y no alcanza muchas veces a distinguir, se detiene en aquellas cosas que uno relativamente conoce y descuida otras. Por eso es importante leer continuamente la palabra de Dios, porque cada vez que la leemos vamos a encontrar cosas nuevas y cosas que nos edifiquen, cosas que nos van a sostener en este tiempo, sobre todo en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, ¿cierto? Como civilización, como seres humanos, con todo este tema de la pandemia y todo lo relacionado con eso. El mensaje de hoy se llama Lo temporal y lo eterno. Lo temporal y lo eterno. Y para que usted busque en sus Biblias, les voy a pedir que abran el pasaje que está en Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Vamos a tener la compañía de un perro, un pastor alemán que seguramente está predicando en su idioma. Es un chiste. Dice así: por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Una de las grandes preguntas con las que todos nosotros tenemos que enfrentarnos es: ¿qué me espera cuando muera? Se lo ha preguntado usted, me imagino. ¿Qué me espera cuando muera? Y no estoy hablando, ¿cierto?, que tengamos que dar una respuesta religiosa, no, porque no, sino que en la intimidad de nuestra vida. Yo creo que Dios nos ha dado la capacidad, nos ha dado la inteligencia y nos ha dado la capacidad de tener estas dudas para que podamos afianzar nuestra fe, ¿cierto? Podamos afianzar, para que nuestra fe sea una fe con conocimiento, no una fe ciega. Entonces se plantean estas dudas y al llegar a la palabra de Dios nos encontramos estas respuestas y esto va a afianzar nuestra fe. Actualmente hay un interés renovado en este tema. Bueno, siempre en la historia ha habido este interés, el interés por este tema. ¿Qué me espera cuando muera? Hay muchos libros circulando, ¿cierto? Se hacen investigaciones, incluso los estudios científicos que se adentran en este campo, pero es muy difícil ver si de algún modo la ciencia puede sondear esta área. Cuando usted examina las respuestas que se están dando al respecto, las vamos a agrupar en 3 categorías. Y solo 3, porque no hay más categorías. Hay algunos que dicen que cuando usted muere, no ocurre nada. Usted simplemente sale de la existencia y como vela que se apaga, su vida se disuelve en la oscuridad. No queda nada. Ninguna experiencia, ningún sentimiento, ni reacción, ni conocimiento. Los hombres, como los animales, perecen, simplemente dejan de existir y ese es el final. Casi todos los que apoyan una filosofía atea de la vida sostienen este punto de vista. El único problema de ello es, por supuesto, la absoluta desesperanza que ocurre en esto. No hay esperanza en nada. La personalidad humana, con todas sus posibilidades y maravillas, se acaba y no hay esperanza al final. El resultado de una vida sin esperanza
es el aumento de una desesperación existencial a lo largo de toda nuestra existencia presente. Vemos esto en gran medida por todos lados. Ya hay una situación en estos momentos de falta de esperanza en una realidad eterna, más allá de la muerte. Este modo de vida quizás nunca ha sido descrito en términos más elocuentes que con estas palabras de un famoso ateo llamado Bertrand Russell, que dijo así: uno a uno, mientras se van marchando, nuestros camaradas se esfuman ante nuestra vista, atrapados por el mandato de la omnipotente muerte. Breve e impotente es la vida del hombre. Sobre él y toda su raza la maldición lenta y segura cae, oscura e implacable, refiriéndose a la muerte. Estas palabras reflejan la desesperación que siempre atenaza el corazón cuando alguien, con ese punto de vista, contempla el final de su existencia terrenal. Todo es ahora, y se urge a la gente a vivir el presente porque no hay otra vida en perspectiva. Hemos escuchado unas expresiones como hay que vivir la vida porque después de esta no hay otra. Y eso implica un romper con todo, con todo lo establecido, con lo social, con lo moral, con lo cultural, con todo, especialmente en lo moral. Es interesante cómo un punto de vista como este afecta profundamente en el aspecto moral de la vida de la gente, ¿ya? Es como romper, es un sentido de romper con lo prohibido, con lo prohibitivo, y buscar el máximo placer, el máximo disfrute en todo lo que es la vida. Es como hacer todo lo que quisiste hacer antes de morir. O es como antiguamente se hacía con las personas que estaban condenadas a muerte, darle la posibilidad de una última cena, una comida deliciosa para alguien que a lo mejor ni siquiera tenía el apetito como para comer eso. Luego hay otra categoría de respuestas, la cual prácticamente dice que cuando usted llega al final de su vida puede pasar cualquier cosa. De hecho, hay tal variedad de respuestas, las posibilidades son tan amplias que usted solo tiene que pagar y ponerse a elegir. El problema de esto es que todo se basa en hacerse ilusiones, o quizá en las alucinaciones demoníacas, relacionadas con las inciertas y muy controvertidas experiencias de gente que afirma haber muerto y regresado a la tierra, o incluso se basan en cuentos de viejas, mitos y fábulas que han circulado durante generaciones, incluso religiones que plantean este punto de vista. Mucho se está escribiendo actualmente en este campo, pero todo se basa en una mortal incertidumbre. Es decir, no sabemos, no se sabe lo que viene. No se sabe. Entonces se especula. Las respuestas son tan contradictorias que está claro que nadie sabe de lo que está hablando. En muchos casos, muchas de las así llamadas evidencias se basan en lo que las escrituras llamarían espíritus engañosos, quienes deliberadamente engañan a hombres y mujeres, induciéndoles a pensar que hay algunas experiencias de lo que está por venir. Pero estas no son reales, ni genuinas, ni están basadas en la realidad. Algunas veces, como ya lo he estado diciendo, estas respuestas vienen de las pruebas de gente que afirma ha muerto, que afirma que ha muerto y ha retornado a la vida de nuevo. Pero es difícil entender cómo se puede tener confianza en un testimonio de alguien cuya mente apenas está en contacto con la realidad y cuyo cuerpo se está desintegrando rápidamente.
Y es interesante porque hay algunas religiones que plantean un punto de vista de este tipo, pero que entre sí, entre las diferentes versiones de ese punto de vista, hay contradicciones. Y hay gente que le gusta esto, ¿no? Lo sigue. Y hay contradicciones vitales en ellas. Esa clase de respuesta, por tanto, siempre significa que no hay seguridad ni certeza acerca de la otra vida. Debe de existir esa vida, pero nadie lo sabe realmente. La tercera categoría, naturalmente, es la respuesta cristiana. La respuesta de la palabra de Dios, basada en la enseñanza del único hombre que, según las crónicas recogen, ha regresado de alguna vez clara y abiertamente de la muerte. Este hombre resolvió enseñar a los mismos hombres a los que había enseñado antes de morir. No solo venció a la muerte en otros, sino que en última instancia la venció en sí mismo. Y Él nos ha dado grandes palabras de seguridad y garantía en las cuales podemos descansar. Él mandó a sus apóstoles a contar las buenas noticias de que en Jesucristo hay un futuro cierto de gloria y paz esperando, pero para los que están en Él. Sin Él hay un futuro de frustración eterna, dolor y lamento. Así que este pasaje de la segunda carta a los Corintios, comenzando con el versículo 16 del capítulo 4 y recorriendo los versículos que además abren el capítulo 5, el apóstol Pablo está alzando los ojos desde la experiencia por la que él está viviendo, por la experiencia que él está pasando en ese momento, hasta la esperanza que se extiende más allá. Es verdad, dice que el hombre exterior está pereciendo, el hombre exterior está muriendo, pero el hombre externo del que Pablo habla aquí son el cuerpo y la mente de los que dice que están desgastándose lentamente. Simplemente tenemos que afrontar el hecho de que el hombre externo se va desgastando. Nos vamos envejeciendo. Se va debilitando y nos vamos haciendo frágiles. Y es objeto de mucho sufrimiento y queja. Bueno, eso es lo que me está ocurriendo a mí también, dice Pablo. Pero no me desaliento, porque el hombre interior está siendo renovado día a día. El hombre interior es, por supuesto, el yo real. Es el espíritu humano de dentro, el cual tiene su expresión consciente en el alma. Es esa característica única, esa combinación de alma y espíritu que marca a la humanidad como diferente de los animales. Pablo cuenta que su experiencia es que ese ser se está siendo renovado diariamente. Las palabras que usa son hecho de nuevo o nueva criatura, vuelto a nacer. Está hablando de esa clase de estímulo interno de la mente y del espíritu que lo mantiene triunfante, gozoso, optimista, fiel, confiado y expectante al vivir día a día, aun cuando las cosas exteriores, su cuerpo y su mente, se van desgastando gradualmente. Esa es la esperanza del creyente. Pablo dice que ese mismo hecho es testimonio para nosotros de que estamos siendo preparados interiormente para algo grande que ha de venir. ¿Qué significa un cada vez más excelente y eterno peso de gloria? ¿Qué podría estar describiendo? Lo más asombroso de esto es que Pablo lo enlaza directamente con las aflicciones y las luchas de nuestro tiempo presente. Lo que está diciendo realmente aquí es que hay un enlace directo entre la aflicción y la gloria. La una está preparando la otra. Nuestros sufrimientos presentes nos están preparando para algo tan incomparable, tan asombroso, tan maravilloso, que no hay palabras para describirlo.
Eso significa que no hay prueba, ni dolor, ni aislamiento, ni angustia, ni soledad, ni debilidad o fracaso, ni sentimiento de haber sido apartado de que no tenga significado. Todo juega su papel en cumplir la obra de Dios en nuestra vida y la vida de otros. Está construyendo para nosotros un incomparable peso de gloria. ¿Cómo sabemos que esto es verdad? La respuesta está en el versículo 18, donde también tenemos una tercera razón para nuestra esperanza. Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay realidades invisibles. Son invisibles al ojo humano y a la investigación, pero no obstante muy reales e importantes. La ciencia concuerda con la Biblia al decirnos que detrás de lo invisible, las cosas materiales que vemos y medimos, gustamos, tocamos y sentimos, hay fuerzas invisibles que nadie puede ver, o gustar, o tocar, o sentir. Tras el plano visible que hay frente a nosotros, con su apariencia material, la ciencia dice que no hay nada más que el movimiento de partículas infinitesimales viajando a una velocidad tan tremenda que dan la impresión de que es sólido. Nosotros podemos mirar esta mesa, bueno, ustedes no la ven, yo la estoy mirando, y veo algo sólido, un objeto sólido. Sin embargo, este objeto sólido está compuesto por miles y millones de micropartículas que se están moviendo constantemente. Y a mí me hacen dar la impresión de que es algo sólido. Yo lo veo y claro, lo puedo tocar. Y digo, es sólido. Pero si tuviera la capacidad de empequeñecer y llegar a la fracción de moléculas, ¿cierto?, tan pequeña como las de esta mesa, podría ver de que son partículas que se están moviendo. Son partículas subatómicas que me hacen dar la sensación de que es algo sólido. Se mueven tan rápidos y están en ese plano, ¿cierto?, que a mí me hace verlo sólido. Nuestras mentes captan eso, pero nuestras emociones se resisten a ello, porque parece ser contrario a nuestra experiencia. Porque mi experiencia de que esta mesa es una mesa sólida, mi experiencia no es una mesa, ¿cierto?, que está separada en partículas, sino que es un objeto sólido. Mi mente, por un lado, ¿cierto?, llega a entender esto. Oh, mira, son partículas subatómicas. Pero por otro lado, por mi experiencia de toda una vida, me dice que esto es un objeto sólido. ¿Se entiende eso? Las cosas que vemos pasan, cambian, son efímeras. Todos los eventos que ocurren en nuestra vida hoy estarán mañana tan desfasados como las noticias de ayer. Todo habrá cambiado. Son como una película, reflejos imprecisos de las cosas reales. ¿Cuáles son las cosas reales? Pablo las llama las cosas que no se ven. Las fuerzas invisibles que actúan, de las cuales, por cierto, el mundo es totalmente inconsciente. La Biblia nos dice lo que son. Miren, la Biblia, escrita muchos años atrás, muchos 2000 y algo años atrás. Sin embargo, la Biblia nos habla de ello. Existe la palabra de Dios, la cosa más inmutable de todas, lo que no cambia. Nos dice que la Biblia no cambia, la palabra de Dios no cambia. E incluso Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán. Entonces tenemos algo que no cambia, algo que es inmutable, algo que no va a ser transformado, algo que no va a ser cambiado. Y esa es la palabra de Dios. La palabra es la única cosa fiable dentro de un universo no fiable. Entendemos que por la palabra de Dios, todas las cosas se mantienen unidas por Él. Él es el creador y el que mantiene todas las cosas. Y esto es interesante. Cuando se escribió esto ni siquiera hablábamos de teoría atómica. Y la verdad es que dentro de lo que es la teoría atómica, cada vez se van descubriendo cosas nuevas y se van aprendiendo cosas nuevas. Pero hay algo que la ciencia no puede entender. ¿Qué es lo que mantiene unida el átomo? ¿Qué es lo que mantiene la unidad del átomo? Entonces, en base a eso se ha hecho teorías, los electrones, los protones, los neutrinos, etc. Pero la palabra de Dios nos dice que todas las cosas se mantienen unidas a Él. Él es el creador y el que mantiene todas las cosas. Nuestros ojos, por tanto, deben mirar más allá de lo visible, a las cosas invisibles. Aprendemos que hay ángeles buenos, hay ángeles malos, trabajando ambos a favor y en contra de los seres humanos. Estamos atrapados en un gran conflicto invisible en el que, al mismo tiempo, estamos bajo ataque y somos apoyados por manos invisibles. Trabajamos y vivimos en medio de esta batalla, de modo que, como Pablo puede expresar, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso está en Efesios 6:12. Y esto es interesante porque podemos hablar también de diferentes dimensiones, ¿ya? Hay criaturas que se mueven en diferentes dimensiones y nosotros sencillamente no las podemos ver. Ellos son las fuerzas invisibles que producen los eventos que recogen día a día los titulares de nuestros noticieros. Debemos aprender a ver las noticias teniendo eso en mente y comprender qué está pasando detrás de la escena de los acontecimientos mundiales. Todo lo que tiene que ver en estos instantes con la pandemia, lo relacionado con la pandemia, hay cosas que nosotros no podemos dimensionar lo que está sucediendo. Pero ahí hay algo cierto que nosotros como creyentes podemos identificar como algo espiritual de lo que está ocurriendo, e incluso como señal del pronto regreso de nuestro Señor. En última instancia, cierto, está Dios mismo en todo esto. Invisible a los humanos, el Señor Jesús, Señor de la tierra, el cielo y de todo el universo creado, y aunque no lo vemos todavía, lo amamos y le seguimos. Él está controlando la historia. Conforme nos acercamos al final de la vida, estas cosas se irán volviendo más y más importantes para nosotros. Y cuántas gracias te damos, Señor, porque es verdad que los sufrimientos de este tiempo presente no tienen valor comparados con la gloria que será revelada en nosotros. Y esto es importante. Hoy muchas familias han perdido a seres amados. Incluso sabemos de gente que ha perdido a su papá y a su mamá por el tema de la pandemia. O sea, es como decir, la muerte acecha a cada esquina, en cada rincón. Y es verdad, no sabemos lo que nos pueda acontecer, pero sí sabemos de que como creyentes tenemos una esperanza, y esa esperanza es la que debe sostenernos. Lo que dice Pablo, lo que está diciendo el apóstol Pablo en esto, que todo esto es pasajero, todo esto es momentáneo. El sufrimiento que podamos ver ahora es momentáneo, es nada comparada con la gloria venidera, con la gloria eterna. Y una de las cosas que me llama la atención de lo que dice Pablo también, que da a entender lo siguiente,
que en el reino de Dios no existe el pasado, no existe el futuro, sino lo que se vive es un presente continuo. Siempre es presente, es decir, siempre andamos en novedad, siempre andamos en algo diferente, en algo distinto. Y la verdad es que es difícil entenderlo. En nuestra limitada capacidad nos cuesta entender esto, el significado de esto. Porque es una vivencia que sencillamente no conocemos, salvo por lo que Jesús dijo. Pero Jesús dijo, ¿cierto?, que Él iba a hacer un lugar para nosotros. Y vivir una eternidad en ese lugar, con en todo momento, en una novedad de vida, en algo distinto, en algo diferente. Es algo que mi mente no alcanza a captar. Ayúdanos entonces, Señor, a volver a nuestras aflicciones, sean las que sean, con acción de gracias renovadas por tener el privilegio de compartirlas, de afrontarlas en su amado nombre, pues estamos llamados a hablar y vivir en este siglo en nombre del que murió por nosotros, que nos amó, que se dio a sí mismo por nosotros, para poder vivir en nosotros y manifestar su presencia y su vida en este día y tiempo presente. Y esto es importante también, por eso es glorioso compartirlo con quienes amamos, porque compartimos esa esperanza. Y quizás, claro, la partida de un ser querido nos duele, somos carne, pero el saber que podemos llegar a compartir una eternidad con él nos da esperanza. Saber que yo mismo puedo pasar por el sufrimiento de la muerte, qué sé yo, con todas las complicaciones que hoy en día existen, entubado, con oxígeno, con un montón de cosas que a lo mejor pueden provocarme dolor, pero que siempre existe la esperanza de que todo dolor, todo ese dolor y toda esa aflicción es momentánea, porque lo que viene después de eso es eterno. Te damos gracias, Señor, que cuando ese momento de gloria invada nuestros agitados corazones, veremos por fin a quien hemos amado y servido por tanto tiempo. Y le damos gracias. Le damos gracias y le adoramos. Que el Señor ponga paz en nuestros corazones. Que el Señor ponga confianza. Que el Señor ponga en nosotros la esperanza de que cualquier cosa que nos suceda, eso es momentáneo comparado con la gloria venidera. El Señor nos siga bendiciendo y que podamos aprender cada día más de su palabra. Amén.